Bienvenidos al programa Hablemos de Igualdad, Justicia y Derecho. Mi nombre es Zulema Mosri. Soy magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. En esta tercera emisión del programa y en el marco del 10º aniversario de la Comisión para la Igualdad de Género de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, me acompañan la magistrada Marta Fabiola Quintamayo. Ella es presidenta de la 11ª Sala Regional Metropolitana y coordinadora de las salas regionales metropolitanas. La magistrada María Bárbara Templos Vázquez es integrante de la 9ª Sala Regional Metropolitana de este órgano jurisdiccional, y el magistrado Genaro Antonio Jiménez Montúfar, presidente de la 12ª Sala Regional Metropolitana de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Quiero comentarles que las y el magistrado formaron parte integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, y por esta razón decidimos hacer este programa especial con una semblanza del avance, de la evolución que hemos tenido en esta comisión, en este órgano jurisdiccional. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana, en la que obtuvo mención honorífica y protocolo aprobado del doctorado en Ciencias Jurídicas en la misma institución educativa. Su desempeño en la labor jurisdiccional se ha caracterizado por privilegiar la protección de derechos humanos, lo cual la ha hecho merecedora de diversos reconocimientos en el concurso Sentencias o Medidas Dictadas con Perspectiva de Derechos Humanos y/o Perspectiva de Género en materia fiscal y administrativa, organizado por la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de la cual también formó parte en su tercera integración. Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en Finanzas Públicas y una maestría en Derecho en la unidad de posgrado de la misma universidad. Cursó un diplomado en Derecho Procesal Constitucional impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un diplomado en materia de competencia económica impartido por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como múltiples cursos relacionados con su trayectoria profesional. Del periodo 2017 al 2021, fue miembro honorario de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde impartió distintos cursos y talleres, participando activamente en las labores de la comisión. Es presidente y asociado fundador del Colegio Nacional de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ACE. Maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León y licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. En el transcurso de los 22 años de experiencia laboral, dedicada exclusivamente al servicio público jurisdiccional, se ha formado e inclinado por defender con determinación y firmeza la presunción de validez de los actos administrativos, sin dejar de lado la defensa entusiasta de los derechos humanos y el análisis con perspectiva de género. Fue nombrada comisionada honoraria de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa durante el periodo 2019-2021 y durante 2023 invitada a coadyuvar con la comisión en un grupo de estudio consultivo en temas de género del propio tribunal. Primero, magistradas, magistrado, es un honor recibirles en este programa. Y para comenzar, me gustaría que compartieran con nuestra audiencia ¿qué significó para ustedes formar parte de la Comisión para la Igualdad de Género? Comenzamos contigo, magistrada Marta King. Ser considerada para poder trabajar sobre ese tema dentro de esta institución para mí fue pues un privilegio y un honor. Aunado a esto, pues poder intercambiar ideas con ustedes tres, compañeros también de la causa, ¿no? Y que de alguna manera poder complementar, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por esta causa y cuáles son los límites y los alcances? Para mí fue una experiencia sumamente enriquecedora y yo agradezco muchísimo que me hayan dado esa oportunidad y que la hayamos podido explotar en los términos en que lo hicimos durante ese periodo de tiempo.
Gracias, magistrada Bárbara Templos. ¿Nos podrías compartir qué significó para ti formar parte de la Comisión para la Igualdad de Género? A todo lo que ya comentó Marta, puedo yo adicionar que a veces te invitan a formar parte de ciertos grupos porque tienes cierta expertise en la materia. Y yo creo que aquí fue como un ida y vuelta. Si bien nosotros ya teníamos cierta experiencia, cierto conocimiento, nos estábamos adentrando en el tema de la igualdad, de género, de los derechos humanos, derivado de la reforma de 2011 a nuestra Constitución, pues habernos incorporado a este órgano colegiado de análisis muy concreto en los temas de equidad de género, pues nos dio como la vuelta de institucionalmente qué hacer, cómo trabajar, cómo aterrizar esas visiones de protección de derechos humanos en este órgano jurisdiccional y cómo hacer que el personal y la gente que forma parte de esta gran institución, pues se viera interesado, que se viera, que los hubiéramos podido jalar, invitar a que tomaran conciencia de ese aspecto, de esa circunstancia que era imperante y que era muy necesaria empezar a trabajar de manera interna en la institución, y que gracias al esfuerzo que iniciaste tú, magistrada Mosri, desde luego siempre presidiendo la comisión, impulsándola con otras integraciones, algo que uno debe de agradecer muchísimo porque nos dio esa doble visión en el aspecto jurisdiccional, pero también en el aspecto institucional. Muchísimas gracias, pues realmente siempre procuramos que quienes forman parte de la comisión sean personas que tienen interés en estos temas, porque implica una labor permanente y constante de promoción, de difusión, y en esta coyuntura siempre procuramos que haya compañeros magistrados que formen parte también de este cuerpo colegiado, porque los temas de derechos humanos, los temas de igualdad de géneros no son privativos o exclusivos de mujeres, sino también de hombres, y hay varios compañeros que han dado cuenta y han formado parte en este trabajo, en estas acciones que hemos impulsado, y es tu caso, magistrado Genaro Jiménez. ¿Qué podrías compartir a la audiencia respecto a tu experiencia en la comisión? Pues para mí en realidad fue un reto. Primero fue un reto porque pues dentro de la comisión, desde que inicia originalmente, se había constituido con mujeres únicamente, como señalas. Y el hecho de que se haya dado participación a hombres ya dentro de la comisión, pues sí significó un cambio, porque obviamente la visión de un hombre es distinta a la de una mujer. Eso por una parte. Por otra parte, pues eso me empecé a dar cuenta de que efectivamente es muy complicado para uno como hombre estar participando en un grupo donde únicamente está la opinión de muchas mujeres, ¿no? Entonces, pues ir aprendiendo un poco de los temas de la igualdad de género, pues eso me ha ayudado mucho a entender, ¿no?, todo lo que se está haciendo. Y el hecho de ir creciendo con la comisión en la atención de los problemas que son propios de la institución, igual que de la sociedad, pues ha sido una gran experiencia para mí, ¿no?, que me sirvió mucho y que hasta la fecha pues la valoro. Claro, de hecho, efectivamente todos hemos ido aprendiendo, entendiendo, identificándonos con estos temas, lo cual de verdad es muy importante. Y me gustaría que pudieran compartir con la audiencia alguna experiencia relevante que hayan tenido en su paso dentro de esta Comisión para la Igualdad de Género. Empezamos contigo, magistrada Bárbara Templos. Bueno, pues es muchísima la experiencia. Yo tuve la fortuna de participar en 2 integraciones y es muchísimo el trabajo que se hace cotidianamente y constantemente para abarcar todos los temas. Pero algo que yo pudiera sentirme con algo que me hubiera podido sentir muy satisfecha es esta representación que me otorgó el tribunal para asistir a la conferencia bianual de la Asociación de Mujeres Juzgadoras a nivel internacional en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Para mí fue un ejercicio increíble, donde iban juezas y magistradas de todos los grados y las competencias de nuestro país, y compartir con el ámbito internacional mujeres, lo mismo de juezas que de Europa,
que de África, que de América Latina. Y entonces tener este intercambio, primero a nivel nacional, con juezas y magistradas, y participando en nuestras experiencias internas por materia, fue muy importante advertir cómo en diversos países manejan estas situaciones de la perspectiva de género, las desigualdades, la igualdad, cómo las acciones que se fomentan. Pudimos traer un poquito de la experiencia internacional a este tribunal y creo que se ha hecho mucho trabajo por la comisión y todas sus integraciones, pero yo creo que poco a poco se ha ido avanzando y evolucionando gracias a que hemos podido tener también este tipo de experiencias. Yo creo que esa puede ser una gran experiencia para mí. Recordaba que en esta representación precisamente evolucionamos porque al principio determinamos, bueno, ¿cómo vamos a empezar a incentivar que en el tribunal se aplique la perspectiva de género como categoría de análisis en la resolución de los asuntos? Y señalo esto porque ustedes fueron de las primeras magistrados que empezaron a dar cuenta en el tribunal de este tipo de sentencias con perspectiva de género, lo cual es muy importante. Magistrada King, me gustaría que compartieras con el público alguna experiencia importante en la comisión. Pues para mí una de las cosas que más me gustó de mi participación en la comisión fue poder literal arrastrar el lápiz. Fueron experiencias bien bonitas cuando nos reuníamos a tratar de ponerle orden, ¿no?, a algunas reglas que estábamos generando de los protocolos. Hubo un par de protocolos que nosotros no iniciamos en esta integración en la que yo participé, inició en una anterior, y la forma en que nosotros interactuamos para hacer que ese producto fuera para integrarse de una mejor manera, fue casi mágica, porque se trataba, como lo hemos estado diciendo, ¿no?, de conjuntar todos estos talentos, integrar precisamente la versión institucional, pero también la versión jurisdiccional, ver cómo nos íbamos a desempeñar, incluso la académica. Integramos un poco también los temas de academia dentro de estos protocolos y de estos movimientos, de estos documentos. Entonces, para mí esa experiencia, esos momentos de estudio, momentos de trabajo que fueron exhaustivos, si lo recuerdan, horas y horas, sí. Incluso ahora en pandemia, a mí me tocó participar en pandemia a distancia, como se empezaron a hacer los trabajos, ¿no? Uh-huh. Por muchas horas me fijaba en las cosas que decía Genaro y decía, ay, qué padre esto, yo no sabía que en un proceso legislativo, digamos, por generar algunas normas de las que estábamos generando, había que atender a ciertos vocablos en particular, ¿no? Este tipo de experiencias para mí fue maravilloso y es de lo mejor que me llevó en la comisión. Efectivamente fue un trabajo en equipo de muchas horas, donde el compromiso de las y el magistrado pues quedó en manifiesto por no solamente los instrumentos jurídicos, normativos que tenían que desarrollar las atribuciones de las instancias, pero también los protocolos. Bueno, fue un trabajo de muchas horas. Me gustaría, magistrado Genaro Jiménez, si tú pudieras compartir algún tema, alguna experiencia, algo. Un tema es difícil, ¿no?, dentro de la comisión. Yo pues participé en 2 integraciones, primero en la integración del 17-18, luego fue otra más. Entonces, durante varios años, prácticamente fueron 4 años, sí hubo muchas experiencias muy enriquecedoras para mí como persona y como abogado también, ¿no? O sea, como dice Marta, por ejemplo, en la elaboración de todos los documentos normativos que finalmente ya se aprobaron, por ejemplo, el protocolo para atender las cuestiones de acoso sexual y acoso laboral. Fueron horas y horas de trabajo y muy intensas, pero independientemente de eso también, pues como saben, dentro de la comisión nosotros llevábamos a cabo muchas acciones, o sea, había acciones de sensibilización, de capacitación, las propias de políticas institucionales. Y pues a mí me tocó participar por ejemplo, en capacitación, en talleres. Entonces, el haber participado en talleres junto con la licenciada Cuatlicue Nieto, que es la secretaria técnica de la comisión, pues nos llevó a tener contacto directo con las personas, no solo a nivel
local aquí en la Ciudad de México, sino también en las salas regionales en el interior de la República. Asistimos a varios talleres en donde teníamos contacto con las personas y nosotros pues tratábamos de darles a entender los conceptos de igualdad de género, de acoso laboral, de acoso sexual, que son los que tratamos de combatir dentro de la comisión, y escucharlos, y precisamente escucharlos y tratar de llevar o de elaborar esos documentos que permitieran que ese tipo de conductas que pues tratamos de erradicar no se dieran, como era la violencia contra las mujeres. Hay que recordar que la Comisión para la Igualdad de Género no únicamente trata de las mujeres, sino también de otros grupos vulnerables. Entonces, por ejemplo, una de las experiencias muy grandes para mí, muy gratificantes, fue en alguna ocasión que estábamos viendo la cuestión del Día Mundial contra el Síndrome de Down, que vinieron algunos niños que tenían síndrome de Down, tienen derecho a participar dentro de la vida activa y laboral de las instituciones, porque a final de cuentas el hecho de que tengan alguna incapacidad no impide que lo puedan hacer, y las necesidades que requieren por parte de la sociedad, la ayuda que requieren por parte de la sociedad para que puedan desarrollarse. Lo mismo sucedió en algunas ocasiones, por ejemplo, con grupos de personas autistas, también apoyar a todas esas personas realizando los bazares que en alguna ocasión llevamos a cabo. Todas esas actividades para mí son muy gratificantes y yo creo que deben seguir, ¿no? Porque pues es necesario que todos estemos en el mismo canal para poder ayudar a este tipo de grupos, ¿no? Precisamente en ese compromiso que tenemos las autoridades del Estado mexicano, como lo es este tribunal, de promover espacios laborales libres de violencia y de discriminación por razón de género, es que llevamos estas pláticas de sensibilización en todas las salas regionales que forman parte de esta institución, pero también impulsamos ciertas acciones que llamamos, digamos, de política institucional, como lo son las salas de lactancia, licencias de parentalidad, la certificación en la norma mexicana número 25 en materia de igualdad laboral y no discriminación, que implicó contar con ciertas condiciones para obtener, digamos, la calificación correspondiente para garantizar el derecho, por un lado, de acceso a la justicia, de inclusión, no discriminación. Es que llevábamos este tipo de actividades con estos grupos vulnerables. Y quisiera que nos dijeras, magistrado y magistradas, además de estas experiencias, algún logro que hayamos, que podamos dar cuenta como comisión. Magistrada Bárbara Templos. Bueno, yo creo que lo fundamental que ha originado el trabajo de la comisión en todas sus integraciones es que hoy en día, primero, saben de su existencia, y segundo, saben que en la comisión siempre hay una escucha, una aliada, siempre tienen en los magistrados hay personas aliadas con causas donde ellos se puedan sentir afectados, señalados, agredidos, violentados. Creo que ese es un gran logro que la comisión puede decir hoy en día. Estamos trabajando todos los días y permanentemente para concientizarnos de que deben de existir los espacios libres de violencia. Creo que eso puede ser una gran acción que la comisión ha generado, ¿no? Muchas gracias, magistrada Templos. Magistrada, aquí nos gustaría que nos platicaras cuáles son los principales, digamos, retos que podrías decir o resistencias que viviste, que pudiste advertir en el tiempo que formaste parte de esta comisión. Pues precisamente eso, que aún hay personas que tienen resistencia al tema, ¿no? Que lo siguen viendo con apatía a pesar de que hay información, hay cursos, hay concursos que motivan, hay acciones, hay salas de lactancia, todavía hay personas dentro de la institución y por supuesto afuera que ven los temas de la igualdad como si fuera una lucha, ¿no? Un conflicto, ¿no? Cuando en realidad lo que creo que todas las personas aquí pretendemos es mantener un suelo parejo para las circunstancias de la vida, ¿no?
Es muy difícil entender cuando las mujeres nos seguimos dedicando a las labores de cuidado, ¿sí? Es difícil que las propias mujeres alcancen las mejores posiciones, porque de entrada ya traen un poco ahí de desventaja, exactamente. Entonces, de entrada, si no reconocemos que partimos de un suelo que se encuentra disparejo, es difícil poder seguir hacia adelante. La primera parte es reconocerlo. Creo que la comisión ha hecho una gran labor en sembrar la semilla y en que vaya más o menos ahí creciendo el pastito y propagándose dentro de la institución. Ya muchos, como dice Bárbara, muchas personas ya nos conocen. Yo me sigo creyendo parte de la comisión, pero ya nos conocen. Ya muchos ya saben de nosotros, ya muchos saben qué hacemos. Muchas personas vienen a acompañarse con la comisión en distintos temas, no solo tema de violencia laboral o de mujeres, sino también en temas de discapacidad, en temas de diversidad sexual. Ya tuvimos casos de esta naturaleza. Entonces, que la comisión existe es un gran apoyo, es un muy buen escalón, pero yo sigo creyendo que hay gente que no cree en la causa o bien no la vive, no está todavía comprometida con el tema, y eso es lo que a veces hace que nos sea más difícil a nosotros seguir propagando el tema, ¿no? Totalmente. Qué importante lo que señalas, y aquí quiero aprovechar para compartir con nuestra audiencia que hace 13 años todos los órganos jurisdiccionales del país, en el seno o en el marco de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, suscribimos el pacto para introducir la perspectiva de género en la función jurisdiccional. En este pacto, dicho de otra manera, nos comprometimos a sembrar la semilla de la igualdad en todas y cada una de las personas que forman parte de los órganos jurisdiccionales, de todas las instancias, de las distintas materias, para que cuando esta semilla crezca y dé frutos, este proceso de incorporar la perspectiva de género como categoría de análisis para la resolución de los asuntos que impliquen discriminación o violencia por razón de género, se convierte en un proceso natural, y en este proceso implicaba, para sembrar esta semillita, cuidarla, regarla, darle abono, capacitación, sensibilización, talleres prácticos, todo lo que señalan, a efecto de que esto venga a elevar la eficiencia en la impartición de justicia para que responda de manera integral, de manera eficaz a la demanda de justicia de los ciudadanos. Y hace un momento comentaban las magistradas de lo que ha implicado la satisfacción, la resistencia, los retos, y yo quisiera preguntarles, porque ustedes han sido ganadoras, bueno, las sentencias que ustedes han emitido o los votos particulares han sido reconocidos como aquellas resoluciones dignas de mencionar, donde se ha aplicado una metodología o la perspectiva de género. Y quiero preguntarles, porque muchas veces se han quedado solas en los votos particulares. ¿Consideran ustedes, por un lado, también ya al momento de analizar un asunto, ustedes han visto la oportunidad de aplicar la perspectiva de género? ¿Qué resistencias o qué desafíos que han hecho que ustedes, digamos, contra esta forma, porque implica una nueva forma de aplicar el derecho? La perspectiva de género precisamente implica analizar con una óptica diferente las disposiciones jurídicas para que tanto los actos de autoridad o en su caso las normas jurídicas se les quite ese sesgo de género y se garantice la igualdad. Ustedes que han emitido sentencias y votos particulares, ¿podrían comentarnos si han ya al momento de analizar o de colegiar con sus compañeros o compañeras alguna resistencia o alguna situación que implique dar ese esfuerzo extra para que la justicia en esas resoluciones que están bajo su responsabilidad llegue a las personas, a las mujeres, hombres, niños, personas con discapacidad que tocan la puerta de nuestro tribunal, magistrada Templos? Afortunadamente, en la integración de mi sala he tenido
de dos casos, ¿no? He tenido resoluciones que mis compañeras magistradas me han acompañado en la resolución de los asuntos con perspectiva de género, de derechos humanos. Hemos coincidido a veces por unanimidad, a veces por mayoría. Afortunadamente creo que nos hemos concientizado todas de la importancia de esas visiones para juzgar con esas visiones, pero también he tenido pues esta parte de que no comparten muchas veces una visión que a veces creo que se me critica, que es desbordada, que a veces es ilimitada por ordenar medidas de reparación, que a veces no se comparten. Y es ahí donde yo tengo que emitir un voto particular, porque el juzgamiento con perspectiva de género de derechos humanos tiene que ver mucho con el atrevernos a hacer cosas. Y a veces esa falta de definir, de determinación, de, ok, si a esta persona le estamos reconociendo un daño moral por responsabilidad patrimonial del Estado, bueno, pues vamos a ordenar no solo una cuantificación monetaria, sino vamos a ordenar que el Instituto de Salud que le provocó un daño, pues le dé la terapia psicológica de por vida, porque el daño que le provocó por su actuación irregular fue de por vida. Y ese daño es incalculable monetaria y económicamente. Es un daño emocional que desafortunadamente no se puede medir. Y entonces cuando uno dicta medidas que se catalogan así de desbordadas, de no, pero es demasiado, estás extralimitando el ejercicio de tus facultades como juzgadora, entonces ahí es donde vienen las discrepancias de compañeras de sala y bueno, pues si uno emite un voto particular y dice no, es que desde mi punto de vista sí debería de irse, no a la cocina, a la sala, al comedor y a toda la sala, a toda la residencia. Entonces, esa ha sido mi visión, pero platicando con otros magistrados de otras salas, compañeros, amigos, sí, también se comparte esta parte de no comparto porque hay que darle una preferencia, es como juzgar de manera preferente cierta circunstancia jurídica, y eso no es así, ¿no? El tema es que falta un poco de conciencia, un poco de educación, un poco de estarnos estudiando y estarnos actualizando permanentemente para saber, pues, qué podemos hacer y hasta dónde, ¿no? ¿Cuáles son nuestros alcances? Claro, y atreverse, decía la magistrada Templos, porque realmente es una obligación nuestra como autoridades, en este caso de las autoridades jurisdiccionales, de garantizar los derechos humanos. Es una obligación que tenemos de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, cuando hablaba del tema de las medidas. Entonces, juzgar con perspectiva de género es una obligación que tenemos las autoridades. La cuestión es cuando se tenga el asunto, hay que atreverse, sí, a fundar y a motivar debidamente, porque las sentencias que se han emitido tienen toda una metodología, están fundadas y motivadas. No sé si quisieras comentarnos algo de esto, que era la misma pregunta que le hice a la magistrada. Lo señalo porque también tú has sido reconocida, tu trabajo ha sido reconocido por aplicar estas categorías de análisis. Sí, pues ha sido, la verdad, como una montaña rusa. ¿En qué sentido? Es padre también ver que tus compañeros voltean a ver tu sentencia y la firman sin objeción alguna, ¿no? Pero también hay aquellos casos en donde no logras convencer. ¿Qué es lo que hago yo? Yo mando el proyecto en los términos que creo que debe de ir. Si me regresa con 2 comentarios, pues obviamente eso significa que estoy muy cerca de emitir un voto particular, ¿no? Pero lo que hago previamente a ya darme por vencida es todavía dar otra checada al asunto, ¿no? Nos reunimos, procuro de hacer una reunión en pleno y ver si puedo con argumentos ya más cercanos convencer, ¿no? Muchas veces se convence y muchas otras no. Yo procuro precisamente
desapoderarme de estereotipos y ver el asunto no en blanco y negro, sino con toda la escala de grises que puede contener. Pero ¿sabes qué también me queda? A mí me es muy satisfactorio que, por ejemplo, yo estoy viendo que la actitud de mis compañeros ha ido cambiando hacia los temas. Sí. Se ha ido abriendo, se han ido flexibilizando, incluso ellos mismos o ellas mismas me preguntan, ¿no? Oye, Marta, ¿cómo lo ves? ¿Le damos hasta acá? Yo creo que sí, ¿no? Y lanzan un muy buen primer saque y ya saben, ¿no? Yo creo que aquí si le metemos tantito más en estos 2, 3 temas, esto va a quedar de concurso, ¿no? Entonces, ya jalamos más parejo en esos temas y eso de verdad que tiene que ver justamente con esta labor que hace la comisión, con abrir el tema, con sensibilizar, con ver que se están haciendo trabajos en ese sentido y que estos trabajos han ido generando cierta expectativa quizás o que se han hablado de ellos y a lo mejor ese no es el motor principal para resolver un asunto. Tener esta disposición a poderte abrir a otros temas, para mí ya es que estamos ganando. Magistrado Genaro Jiménez, tú que has sido un aliado, un promotor de estos temas de derechos humanos, de la igualdad de género, de la no discriminación, ¿podrías compartirnos cuál ha sido tu experiencia en esta evolución, en la integración de criterios en este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los que se ha aplicado la perspectiva de género o empezamos cada vez más a entendernos, a comunicarnos con estos conceptos? Una de las cuestiones que yo vi fue que, como tenía poco de haber iniciado la comisión, porque se creó en 2014, y esto estamos hablando de 2017, yo decía que había que dar el siguiente paso, porque se inició primero pues un poco con la sensibilización, la capacitación, etcétera, ¿no? Pero lo que yo siempre vi fue que era necesario llevar esto también a la actividad propia del tribunal, es decir, al juzgamiento. No es hablar del juzgamiento con perspectiva de género. Y precisamente lo que empezamos a comentar fue acerca del protocolo para juzgar con perspectiva de género que en su momento emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, no sé si también recuerden que precisamente empezamos a trabajar en la capacitación para dar a conocer precisamente ese protocolo dentro del tribunal y se empezaron a dar toda una serie de cursos al respecto. Y entonces también empezaron todas las convocatorias para sacar las sentencias con perspectiva de género y que los magistrados se sintieran motivados precisamente a participar dentro de estos concursos que se llevaron a cabo. Creo yo que posteriormente, no recuerdo qué año fue, pero incluso el protocolo fue mejorado por la propia, bueno, fue actualizado, digamos que fue actualizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se hizo sobre el primer protocolo se trabajó un segundo protocolo y sobre eso nosotros empezamos a trabajar, digamos, en la integración de nosotros, digo, no sé si lo han seguido haciendo en las posteriores, yo entiendo que sí, a que precisamente la Corte ya lo empezara a hacer incluso por materia. Y porque en principio la Corte nos decía que querían hacer manuales para llevar a cabo este tipo de juzgamiento, pero lo hacían en materia civil, penal y laboral, que era donde ellos decían que era más probabilidad de que se pudiera hacer este tipo de juzgamiento con perspectiva de género, de derechos humanos, a lo cual nosotros pues no estábamos de acuerdo, o sea, porque consideramos siempre que en la materia administrativa también es posible llevar a cabo el juzgamiento con perspectiva de género. Y precisamente pues tuvimos pláticas con la gente de la Corte y logramos convencerlos de que sí era necesario que se considerara y que se empezara a trabajar dentro de un manual propio en materia administrativa que a final de cuentas se emitió, como comentas. Entonces esto pues yo creo que ha ayudado mucho a que precisamente los magistrados se sientan pues motivados y un poco más confiados en, como dice la magistrada Bárbara, a atreverse a juzgar con perspectiva de género. La materia administrativa tal vez es un poco complicado, efectivamente, pero no es imposible, porque a final de cuentas hay muchos grupos vulnerables que vienen a solicitar
pues justicia aquí dentro del tribunal y en los cuales nosotros podemos participar. Digo, yo en algunos casos he participado, por ejemplo, en materia de responsabilidades administrativas, donde precisamente ha habido situaciones de acoso sexual, en otras cuestiones donde se da tratamiento distinto, por ejemplo, a un hombre respecto de una mujer. O sea, a contrario de lo que uno pensaría, ¿no? Porque hay ciertas, por ejemplo, en materias de seguridad social, hay muchos casos en los que las mujeres pues siempre se veía como que eran las que tenían más derecho a ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, los permisos de parentalidad de los que hemos estado hablando, y la ley precisamente estaba un poco inclinada hacia las mujeres en ese sentido y no hacia los hombres. Entonces creo yo que hemos avanzado mucho y que mucho de ese avance ha sido gracias a las acciones que ha llevado la comisión, ¿no? Y la comisión precisamente en el trabajo diario de crear los protocolos o de dar a conocer en este caso los protocolos para juzgar con perspectiva de género y convencer a la propia Corte de que la materia administrativa puede participar en eso, yo creo que han ayudado mucho. Hemos dado cuenta de muchos casos de violencia obstétrica, temas de responsabilidades administrativas. ¿Qué otros temas recuerdan ustedes? Acoso sexual, aquí además de los temas de pensiones que conocemos, ¿verdad? El tema de migrantes. Para la comunidad LGBT. Ajá, de discriminación por razón de orientación sexual o de identidad o de expresión de géneros. Pues realmente una satisfacción ver que esta semilla ha dado frutos. Hay personas a quienes ha llegado la justicia con perspectiva de género y con perspectiva de género por el compromiso de las y los magistrados y de las y los secretarios, todo el personal jurisdiccional de esta institución que tiene claro cuál es el deber que tenemos al momento de resolver nuestros asuntos. Quisiera, para cerrar el programa, nos pudieran dar un mensaje final en estos 10 años de trabajo de la Comisión para la Igualdad de Género. Magistrada Bárbara Templos. Claro que sí. Pues yo quisiera decir que la Comisión para la Igualdad de Género es un órgano que hay que seguir alimentando, que hay que seguir fomentando su actuación, su entrega, la integración de sus miembros. Me parece que un reto, está llena de retos, pero uno fundamental es buscar que su normatividad y su concepción sea considerada como un órgano que pueda tener un mayor margen de actuación, actos, que pueda realizar actuaciones, pero tal vez dando el siguiente paso que sea para investigar o para sancionar, ¿no? Sé que es un proyecto muy ambicioso, creo que es un esquema que tendría que modificar un poco la concepción que tiene hoy en día. Sin embargo, me parece que el reto está ahí. Es muy importante seguir con estas labores de conciencia al interior del tribunal, con el personal jurisdiccional, con el personal administrativo. Creo que hay condiciones. Me parece que la política actual del del magistrado presidente Valls lo puede decir así, podemos decir que es así porque él hizo un ofrecimiento cuando tomó y presentó su plan de trabajo en ese sentido, que la perspectiva de género, las funciones de la comisión a través tuyo, magistrada Mosri, que has llevado la dirección de la comisión con mucha eficacia, te ha depositado nuevamente su confianza y creo que estas acciones que se ofrecieron llevar a cabo como parte del plan de trabajo del magistrado Valls, creo que sí se impulsan y se llevan adelante por parte de la comisión y la nueva integración que existe hoy en día, creo que se pueden dar pasos importantes para que la comisión y el tribunal institucionalmente sea una cuna de magistrados y magistradas que lleven a cabo este juzgamiento que es tan importante para nuestros justiciables, que son a quienes nos debemos en esta institución. Claro que sí, magistrada, gracias. Magistrado Genaro Jiménez, un mensaje final acerca de estos 10 años de labor de la comisión. Bueno, primero felicitar a la comisión y sobre todo a la presidenta, la magistrada Mosri, por todo el arduo trabajo. 10 años se dice fácil, pero son muchos años, sobre todo en una cuestión en la que sabemos que al principio hubo mucha reticencia, sigue habiendo por algunas personas, pero creo que se ha posicionado, ¿no? la comisión dentro del tribunal. Y
pues ahora sí que tratar de invitar a todas las personas a que se continúen. Yo quería hacer una reflexión, o sea, en realidad dentro del tribunal, siempre lo he dicho, hay un movimiento constante. Y actualmente vemos pues las nuevas generaciones que vienen, o sea, en el tribunal, sobre todo a niveles de secretarios de acuerdo hacia abajo y en el personal administrativo, sobre todo, pues vienen muchos cambios, siempre hay mucho movimiento. Yo creo que esto lo que provoca es precisamente que todas estas acciones tal vez se tengan que volver a iniciar. ¿Por qué? Porque pues es nuevo personal que está ajeno, que no lo conoce. Yo sé que las nuevas generaciones, los muchachos ya vienen con otra mentalidad. Entonces yo creo que sí también habrá que acercarse ante estas nuevas generaciones, porque su forma de pensar es distinta. O sea, yo pienso totalmente distinto que algunos de mis oficiales jurisdiccionales, por ejemplo, tienen 25 años. Entonces son gente muy joven que viene abierta a aprender, y yo creo que es una oportunidad muy grande para la comisión que continúe con sus acciones respecto a estas personas y se acerque a ellas para saber precisamente qué es lo que ellos ven, qué es lo que ellos piensan, porque yo creo que siempre la política debe ir cambiando conforme a la forma de pensar, conforme a la evolución de la propia institución. Y pues yo invito a todas las personas a que apoyen a la comisión, y pues a ti, Zulema, que continúes dentro de la presidencia, y pues te agradezco por todo lo que nos has otorgado a todos, la ayuda que nos has dado y la oportunidad de participar dentro de la comisión. Hombre, al contrario, gracias a ustedes por su compromiso, por su trabajo. Magistrada Marta Fabiola King, me gustaría que nos compartieras algún mensaje final, una reflexión acerca de lo que has visto o cómo ves en estos 10 años de trabajo de la comisión. Pues han sido maravillosos. Yo creo que ha sido una buena experiencia para el tribunal. Hemos ido creciendo. Hace rato hablaba del pastito, ¿no?, que se va propagando. Yo creo que estamos en ese momento, ¿no?, de una muy buena propagación, de una buena recepción por parte de los usuarios internos y externos de nuestra institución. Yo creo que hay algunos temas que siguen pendientes y que a mí me gustaría ver realizados en los próximos 10 años. ¿Qué te digo? Un protocolo de la diversidad. Hablábamos en aquel momento en nuestra integración del tema de baños neutros, que ya llegué, lo tenemos pendiente, ¿no? El protocolo. Las personas trans. Exacto. Que tenemos en el tribunal. Exactamente. El tema de productos de gestión menstrual para personas menstruantes, en donde en esta institución puedan tener, digamos, este apoyo. Acabo de ver que Nuevo León ya aprobó un par de días mensuales para las personas que tengan, ¿no?, unas licencias. Entonces, creo que tenemos todavía temas que trabajar. Sí. En cuanto a las políticas institucionales hacia adentro y también en nuestra materia, en lo jurisdiccional. Yo creo que si bien ya tenemos una muy buena base de qué va, ¿no?, la perspectiva de género, de qué va el derecho a la igualdad, yo creo que todavía hay muchas cosas que podemos profundizar, muchas ideas, podemos profesionalizarnos mucho más y seguir dando pasos adelante. Quizás hablaba Bárbara hace un poco sobre las medidas de reparación. Yo siempre lo he dicho, creo que tenemos ahí un reto y muy importante todavía como institución de concretar hacia dónde van nuestras sentencias en materia de reparación, ¿no? Explorar esa parte. ¿Es una obligación? Exacto, explorar esa parte creo que es ponerle la cereza al pastel y creo que vamos hacia allá y creo que la comisión va hacia allá. Yo también quiero felicitarte porque tengo muy claro que el trabajo que has hecho en 10 años no ha sido fácil, que si nosotras y Genaro nos hemos topado con resistencias en nuestra sala, yo no quiero saber, ¿no? Con las que te has topado tú, definitivamente. Todas. Pero has llevado la comisión a un muy buen puerto, tengo que decirlo. Y hoy por hoy la comisión ya es una referencia adentro del tribunal y también afuera. Así es. Sí, entonces esa labor de difusión y de trabajo
ha sido siempre liderado por ti, y eso pues ha hecho que el camino se vaya haciendo, se vaya abriendo para muchas y para muchos. Eso sí quisiera yo felicitarte y bueno, agradecerte por haber formado parte de esta bonita integración, sí. Porque la verdad la pasamos muy bien, sí. Y nos gustó hacer lo que hicimos. Muchas horas de trabajo, de compromiso, de verdad que jornadas ciertamente extenuantes, porque aparte del trabajo jurisdiccional, dedicarle tiempo a esto donde se tardaban unos cuantos cuartos o horas completas en definir un concepto, un término. Bueno, fue muy satisfactorio. Al contrario, el gusto para mí es encontrar personas como ustedes, personas comprometidas con el derecho a la igualdad, a la no discriminación, personas que han dado cuenta con hechos, no solamente con la sentencia, sino con el trabajo en esta instancia, como lo es la comisión, pues han dado cuenta del compromiso con los derechos humanos y sobre todo con los justiciables, que es un compromiso con México. Llegamos al fin de nuestro programa y agradezco a la magistrada Marta Fabiola Quintamayo, a la magistrada María Bárbara Templos Vázquez, al magistrado Genaro Jiménez Montúfar, su tiempo, su amabilidad en este programa. Gracias también a las personas, al apoyo técnico de este tribunal que hicieron posible esta transmisión, a ustedes por seguirnos, y les invitamos a que nos sigan en las redes sociales de la Comisión para la Igualdad de Género. Muchas gracias.